El aparato reproductor masculino. Este equipo está integrado por Karen Alondra Muñoz Neri, Nieto Valderas Kevin Javier, Solís Limón Sergio Iván, Mena Ortiz Diana Paola y Zavala Rojas Catherine Miranda. Los órganos genitales masculinos comprenden los órganos genitales externos, que son los testículos, el escroto y el pene. Los órganos genitales internos, que comprenden los conductos deferentes, vesículas seminales y conductos eyaculadores. Y finalmente las glándulas genitales auxiliares, que son la próstata y las glándulas vulvouretrales. Testículos. Los testículos son dos glándulas, una a cada lado del pene, de unos 5 centímetros de largo y 2.5 centímetros de diámetro, y con un peso de 10 a 15 gramos, que están suspendidas dentro del escroto por el cordón espermático. Producen las células germinales masculinas o espermatozoides y las hormonas sexuales masculinas o andrógenos. Constituyen las gonadas masculinas y tienen el mismo origen embriológico que los ovarios o gonadas femeninas. En el interior de cada testículo, los espermatozoides se forman en varios cientos de túbulos seminíferos que se unen para formar una red de canales que recibe el nombre de rete testis. Pequeños conductos conectan la rete testis con el epidimio. Los túbulos seminíferos contienen dos tipos de células: las células espermatogénicas, que darán lugar a los espermatozoides, y las células de Sertoli, encargadas del mantenimiento del proceso de formación de espermatozoides o espermatogénesis. En el tejido conjuntivo situado en los espacios que separan a los túbulos seminíferos adyacentes hay grupos de células llamadas células de Leydig, que secretan testosterona, el andrógeno más importante. Epidídimos. Los epidídimos son dos estructuras en forma de coma de unos 4 centímetros de longitud, cada una de las cuales se encuentra adosada a la superficie superior y posterior lateral de cada testículo. Cada epidídimo tiene un cuerpo que consiste en el conducto del epidídimo, que está muy contorneado y en donde los espermatozoides son almacenados para pasar a las etapas finales de su maduración, y una cola que se continúa con el conducto deferente que transporta el esperma hacia el conducto eyaculador para su expulsión hacia la uretra. El epidídimo ayuda a expulsar los espermatozoides hacia el conducto deferente durante la excitación sexual por medio de contracciones peristálticas del músculo liso de su pared. Los espermatozoides pueden permanecer almacenados y viables en el epidídimo durante meses. Hay que recordar que el escroto forma parte de los órganos genitales externos. El escroto es un saco cutáneo exterior que contiene los testículos y está situado posterior-inferiormente en relación al pene e inferiormente en relación a la sínfisis del pubis. Consta de piel rugosa de color oscuro y de una fascia superficial o lámina de tejido conjuntivo que contiene una hoja de músculo liso con el nombre de músculo dartos, cuyas fibras musculares están unidas a la piel y cuya contracción produce arrugas en la piel del escroto. La fascia superficial forma un tabique incompleto que divide al escroto en una mitad derecha y otra izquierda, y cada una de ellas contiene un testículo. Asociado a cada testículo dentro del escroto se encuentra el músculo cremaster, que es una pequeña banda de músculo estriado esquelético continúa al músculo oblicuo menor o interno del abdomen. La localización exterior del escroto y la contracción de sus fibras musculares regulan la temperatura de los testículos, porque la producción normal de espermatozoides requiere una temperatura inferior en unos 2 o 3 grados a la temperatura corporal. En respuesta a las bajas temperaturas, el músculo dartos se contrae, con lo que se arruga la piel del escroto y se reduce la pérdida del calor, y el músculo cremaster en cada lado también se contrae, con lo que los testículos son acercados al cuerpo para estar cerca del calor corporal. Pene, erección, eyaculación, semen. El pene es el órgano de la copulación en el hombre. Sirve de salida común para la orina y el semen o líquido seminal. Consiste en un cuerpo y una raíz. Cuerpo del pene. Es la parte pendular libre, cubierta por piel muy fina, de color oscuro y poco adherida. Está compuesto por 3 cuerpos cilíndricos de tejido cavernoso eréctil, encerrados en una cápsula fibrosa.
Dos de los cuerpos eréctiles, que son los cuerpos cavernosos, están situados a ambos lados del pene, en la parte posterior del órgano. El otro cuerpo eréctil, que es el cuerpo esponjoso, se encuentra anteriormente en el pene, en el plano medio. Contiene la uretra esponjosa y la mantiene abierta durante la eyaculación. El dorso del pene se encuentra en posición anterior cuando el pene está flácido y su superficie anterior mira hacia atrás. Los cuerpos cavernosos están fusionados uno con otro en el plano medio y en la parte posterior se separan y forman los dos pilares que sostienen el cuerpo esponjoso que se encuentra entre ellos. El tejido eréctil de los cuerpos cavernosos y del cuerpo esponjoso consiste en unos espacios venosos entrelazados e intercomunicados entre sí. Cuando se produce excitación sexual, las fibras nerviosas parasimpáticas, que provienen de la médula espinal sacra, estimulan la producción y liberación de óxido nítrico, que provoca la relajación del músculo liso de las arteriolas que proporcionan sangre a estos espacios venosos y como consecuencia la sangre fluye y los llena, de modo que los cuerpos cavernosos se agrandan y se vuelven rígidos y el pene se pone en erección. El cuerpo esponjoso no se vuelve tan rígido como los cuerpos cavernosos y por tanto la uretra esponjosa permanece abierta permitiendo el paso del semen durante la eyaculación. Una vez que la excitación sexual termina, el pene retorna a su estado de flacidez debido a la estimulación de las fibras nerviosas simpáticas que dan lugar a la contracción del músculo liso de esas arteriolas que entonces se cierran y ya no llega tanta sangre al tejido eréctil y el exceso de sangre ya existente es vaciado lentamente a la circulación venosa. La eyaculación es la liberación brusca de semen desde la uretra al exterior debido a un reflejo simpático coordinado por la región lumbar de la médula espinal. Como parte de ese reflejo, el esfínter del músculo liso, situado en la base de la vejiga urinaria, se cierra, evitando que la orina sea expulsada durante la eyaculación y que el semen ingrese en la vejiga urinaria. El semen es una mezcla de espermatozoides y líquido seminal, el cual está formado por las secreciones de los túbulos seminíferos, las vesículas seminales, la próstata y las glándulas bulburetrales, es decir, es una suspensión de espermatozoides en los líquidos segregados por dichas estructuras. El volumen de semen de una eyaculación normal es de unos 2.5 a 5 mililitros y contiene unos 50 a 150 millones de espermatozoides por cada mililitro. Tiene un pH ligeramente alcalino. Las secreciones de la próstata le dan una apariencia lechosa y los líquidos de las vesículas seminales y las glándulas bulburetrales le dan una consistencia pegajosa. El líquido seminal proporciona a los espermatozoides un medio de transporte, nutrientes y protección frente al medio ácido hostil que representa la uretra masculina y la vagina femenina. Conductos deferentes. Los conductos deferentes son dos tubos musculares de pared gruesa que comienzan en la cola del epidídimo de cada lado y terminan en el conducto eyaculador. Transportan esperma desde el epidídimo al conducto eyaculador de su lado. El conducto deferente de cada lado asciende dentro del cordón espermático o estructura de sostén del aparato reproductor masculino, que asciende desde el escroto, pasa al interior de la pelvis a través del conducto inguinal y contiene el conducto deferente, arterias, venas, linfáticos, nervios y el músculo cremaster. Una vez en el interior de la pelvis, el conducto deferente cruza el uréter y viaja entre el uréter y el peritoneo. Después se une con el conducto de la vesícula seminal de su lado para formar el conducto eyaculador. El conducto deferente transporta los espermatozoides durante la excitación sexual, desde el epidídimo hasta el conducto eyaculador, en su camino hacia la uretra, por medio de contracciones peristálticas de su pared de músculo liso. Igual que sucede con el epidídimo, el conducto deferente puede almacenar espermatozoides durante meses. Enseguida tenemos las vesículas seminales, que son dos largos tubos de unos 15 centímetros de longitud, que están enrollados y forman unas estructuras ovaladas en la base de la vejiga, por delante del recto. Sería más apropiado llamarlas glándulas seminales, ya que producen una secreción espesa y alcalina que contiene fructosa, prostaglandinas y diversas proteínas.
que se mezcla con el esperma a medida de que éste pasa a lo largo de los conductos eyaculadores. El conducto de cada vesícula seminal se une con el conducto deferente de su lado para formar el conducto eyaculador. Conductos eyaculadores. Cada uno de los dos conductos eyaculadores es un tubo delgado. Mide de 2 a 2.5 centímetros de longitud y se forma cerca del cuello de la vejiga por la unión del conducto de la vesícula seminal y el conducto deferente de su lado. Ambos conductos eyaculadores viajan juntos a medida que pasan a través de la próstata y van a desembocar en la uretra prostática, en donde expulsan el semen inmediatamente antes de que sea expulsado al exterior desde la uretra. Próstata. La próstata es la mayor glándula accesoria del sistema reproductor masculino, con un tamaño similar al de una pelota de golf. Se sitúa en la pelvis por debajo de la vejiga urinaria y detrás de la sínfisis del pubis, y rodea la primera porción de la uretra, que por ello se llama uretra prostática. Crece lentamente desde el nacimiento hasta la pubertad, luego se expande hasta los 30 años y permanece estable hasta los 45 años. A partir de esa edad puede agrandarse y ocasionar molestias. La uretra prostática y los conductos eyaculadores pasan a través de la próstata dividiéndola en lóbulos. Existen de 20 a 30 conductillos prostáticos que desembocan en la pared posterior de la uretra prostática, ya que la mayor parte del tejido glandular se localiza posterior y lateral a la uretra prostática, y por esos conductos se descarga la secreción prostática hacia la uretra y se añade al líquido seminal. El líquido prostático es lechoso y levemente ácido, y contiene ácido cítrico, enzimas protolíticos y sustancias antibióticas que contribuyen a disminuir el crecimiento de bacterias en el semen y el aparato reproductor femenino. Continuando con las glándulas vulvouretrales, las glándulas vulvouretrales son dos y tienen tamaño de un guisante. También reciben el nombre de glándulas de Cowper. Se encuentran debajo de la próstata, posterolaterales en relación a la uretra membranosa. Sus conductos miden de 2 a 3 centímetros. Se abren en la porción superior de la uretra esponjosa. Durante la excitación sexual secretan un líquido alcalino al interior de la uretra que protege a los espermatozoides, neutralizando la acidez de la uretra y moco que lubrifica el extremo del pene y las paredes de la uretra, disminuyendo el número de espermatozoides que resultan dañados por la eyaculación. Finalmente, tenemos a la uretra masculina. La uretra masculina es un tubo muscular que transporta la orina y el semen hasta el orificio extremo de la uretra o meato uretral, localizado en el extremo del glande. Con propósitos descriptivos, la uretra masculina se divide en 3 partes: uretra prostática, uretra membranosa y uretra esponjosa. La uretra prostática tiene unos 3 centímetros de longitud y comienza en el orificio interno de la uretra, en el trígono de la vejiga. Desciende a través de la glándula prostática y en su pared posterior desembocan los conductos de la glándula prostática y los conductos eyaculadores. La uretra membranosa es la porción más corta de la uretra con 1 centímetro de longitud aproximadamente. Está rodeada por el esfínter uretral y a cada lado se encuentra una glándula vulvouretral. La última parte es la uretra esponjosa, que es la porción más larga de la uretra con unos 15 centímetros de longitud y atraviesa toda la longitud del pene. Termina en el orificio externo de la uretra, que comunica con el exterior y es la porción más estrecha y menos distensible de la uretra, con un diámetro aproximado de unos 5 milímetros. En la parte superior de esta uretra desembocan los conductos de las glándulas vulvouretrales. Como parte de la fisiología comprendemos la espermatogénesis, el espermatozoide con su estructura, la función endocrina de los testículos y las hormonas del sistema reproductor masculino. La espermatogénesis.
En la pubertad, las células criminales masculinas situadas en los testículos o gónadas masculinas se activan y dan lugar al comienzo de la espermatogénesis o formación de los espermatozoides, que son los gametos masculinos que transmiten la información genética entre generaciones. Tienen lugar en los túbulos seminíferos de los testículos, en donde se encuentran las células criminales en diversas fases de desarrollo. Además, se encuentran las células de Sertoli, que proporcionan un soporte mecánico y metabólico a los espermatozoides, y en el tejido conjuntivo situado entre los túbulos seminíferos se encuentran las células de Leydig, que son las encargadas de secretar la hormona testosterona. Las células criminales son células indiferenciadas, llamadas espermatogonias, que se multiplican por mitosis y contienen 46 cromosomas. Cada espermatogonia aumenta de tamaño y se convierte en un espermatocito primario, que sigue teniendo 46 cromosomas. Al dividirse el espermatocito primario da lugar a dos espermatocitos secundarios, cada uno de los cuales tiene ya 23 cromosomas. Es decir, la mitad de dotación genética de una célula normal. De cada espermatocito secundario se originan dos células hijas llamadas espermatides, que también contienen 23 cromosomas. Por último, se produce la transformación de cada una de las espermatides en un espermatozoide. Se necesitan unos 2 meses para formar un espermatozoide a partir de un espermatocito primario, y este proceso solo ocurre a temperaturas inferiores a las del cuerpo humano. El espermatozoide. Estructura. El espermatozoide humano maduro es una célula alargada de unas 60 micras de largo, delgada, y consiste en una cabeza y una cola. En la cabeza se encuentra el núcleo, que contiene 23 cromosomas, es decir, la mitad de la dotación cromosómica completa de una célula normal, con un citoplasma y una membrana citoplasmática muy delgada a su alrededor. Sobre el exterior de los 2/3 anteriores de la cabeza se encuentra un capuchón grueso, el acrosoma, que contiene numerosas enzimas que ayudan al espermatozoide a penetrar el ovocito secundario y así conseguir la fecundación. La cola es móvil, con una gran cantidad de mitocondrias en la parte proximal, y la parte restante es en realidad un largo flagelo que contiene microtúbulos con una estructura similar a la de los cilios, que sirven para que el espermatozoide pueda avanzar, lo que realiza por medio de un movimiento flagelar de la cola a una velocidad de entre 1 y 4 milímetros por minuto. Una vez producida la eyaculación, la mayoría de los espermatozoides no sobreviven más de 48 horas dentro del sistema reproductor femenino. Función endocrina de los testículos. La función principal de los testículos es la espermatogénesis, pero también es un órgano endocrino cuyas células de Leydig producen y secretan la hormona testosterona, que es un andrógeno y la principal hormona masculina, aunque también se secretan otros andrógenos como la dihidroepiandrosterona, DHA, y la androstenediona. También se fabrican pequeñas cantidades de estrógenos. La testosterona interviene en el desarrollo embrionario del aparato genital externo masculino. Además, mantiene la espermatogénesis, actuando sobre receptores situados en las células de Sertoli. También es responsable de diversas características del sexo masculino, como algunos aspectos del comportamiento, mayor masa muscular, modificaciones de la laringe, también del desarrollo de las glándulas accesorias, del tracto reproductor masculino, entre otros. Asimismo, contribuyen al líbido o impulso sexual. Hormonas en el sistema reproductor masculino. Igual que sucede en la mujer, en el sistema reproductor masculino intervienen hormonas secretadas por el hipotálamo y por la hipófisis. La hipófisis anterior o adenohipófisis secreta unas hormonas proteicas, las gonadotropinas, que son de importancia fundamental para la función reproductora y, como indica su nombre, actúan sobre las gónadas o glándulas sexuales, testículos en hombres y ovarios en la mujer. Son la hormona foliculoestimulante y la hormona luteinizante. La secreción de las gonadotropinas depende a su vez del hipotálamo, que es una estructura que se encuentra en el sistema nervioso central. La hormona luteinizante actúa sobre las células de Leydig, provocando la liberación de testosterona. A su vez, la testosterona, cuando alcanza un determinado nivel, inhibe la secreción de la hormona luteinizante, al ejercer un efecto de control negativo, tanto sobre la adenohipófisis como sobre el hipotálamo. Por su parte, la hormona foliculoestimulante actúa sobre modo sinérgico con la testosterona, sobre las células de Sertoli,
estimulando la secreción de la proteína ligadora de andrógenos hacia la luz de los tubos semíferos alrededor de las células germinales, y como la proteína ligadora de andrógenos se une a la testosterona, se consiguen niveles elevados de este andrógeno localmente, para que se puedan estimular la parte final del desarrollo de los espermatozoides. Una vez alcanzado el nivel adecuado de la espermatogénesis, las células de Sertoli secretan una hormona llamada inhibina, que entonces reduce la secreción de la hormona foliculoestimulante mediante un mecanismo de control negativo sobre la adenohipófisis y el hipotálamo. Por último, tenemos el sistema genitourinario constituido por 2 riñones, 2 úteres, la vejiga y la uretra. A este sistema también se le conoce con el nombre de aparato excretor. Está formado por una serie de estructuras cuya función principal es recoger y eliminar todas las sustancias de desecho resultantes de las reacciones bioquímicas que tienen lugar en el organismo. Los órganos principales de este aparato son los riñones, que forman la orina a partir de un proceso de filtración de la sangre. Por tanto, las funciones del aparato urinario se pueden resumir como formación de la orina en el riñón. La formación y la eliminación de la orina contribuyen a la regulación del medio interno. El riñón también se comporta como una glándula endocrina, secretando una hormona, la eritropoyetina, que es necesaria en la producción de glóbulos rojos. También produce renina, que participa en la regulación de la presión arterial, transporte de la orina hasta la vejiga urinaria a través de los uréteres, almacenamiento de la orina en la vejiga y la eliminación de la orina a través de la uretra. Por un lado, los riñones. Son 2 órganos macizos, uno derecho y otro izquierdo, situados en la región lumbar, uno a cada lado de la columna vertebral y algo por delante de esta. Su tamaño es de 11 por 3 por 5 centímetros aproximadamente, y su peso oscila entre 110 y 180 gramos. En forma de habichuela, el riñón presenta 2 bordes, uno externo y otro interno, en el que se localiza una hendidura central denominada ilio renal. El riñón derecho está ligeramente más bajo que el izquierdo, ya que el hígado lo desplaza hacia abajo. Los uréteres. Los uréteres son 2 largos tubos, uno izquierdo y otro derecho, que comunican por su extremo superior con la pelvis renal y por su extremo inferior con la vejiga urinaria. Tienen una longitud aproximada de 30 centímetros. La pared uretral está formada por las siguientes capas: una capa mucosa que tapiza internamente la luz del tubo, una capa de músculo liso y una capa externa o adventicia. La vejiga. La vejiga es una especie de saco membranoso que actúa como reservorio de orina entre cada 2 micciones. Situada detrás de la sínfisis del pubis, tiene forma de pera. Presenta una base ancha en forma triangular, el trígono de Liautaud, en cuyos vértices superiores desembocan los uréteres. Finalmente, como parte del sistema genitourinario, tenemos la uretra, que, como hemos visto a lo largo del video, representa la parte final de las vías urinarias. En el varón mide unos 20 centímetros aproximadamente. En el varón hay que diferenciar 3 segmentos, a saber: uretra prostática, uretra membranosa y uretra cavernosa o esponjosa. La unión de la uretra con la vejiga representa un engrosamiento muscular denominado esfínter uretral interno, formado por fibras musculares dispuestas en haces espirales, circulares y longitudinales que constituyen el músculo destrusor de la vejiga. Como pudieron apreciar, el aparato reproductor masculino junto con el sistema genitourinario representan un complejo sistema de células, tejidos y órganos, con una estructura y función determinadas. Muchas gracias por la atención prestada a este video.